Ya está viejito. ¿Dónde está el micrófono? ¿Ah? Ya está viejito, dice. Lo mira que está ¿Cómo? La asiática. Ya está viejito. La ciática. ¿Cómo parece? Bueno, hermanos, buenas tardes. Entonces, primeramente quiero agradecer a la iglesia por la invitación que hace pues cada año, también por el hospedaje, el transporte, la comida y todas las atenciones para conmigo. For all the hospitality, transportation, the food, and everything that's done for me. También quiero agradecer por el acompañamiento que tuvo mi hijo Andrés ahora en diciembre. Espero que lo hayan pasado bien con él. I want to give thanks for my son Andres, who's able to come over here recently, and so he had a good time with him. Muchos saludos de parte de él, And he says hello, de parte de Diana y de David, as well as Diana and David say hello, y de todos los hermanos pues de la iglesia allá en Copacabana. and all the other brethren there in the church in Copacabana. Es una bendición poder compartir con todos ustedes y de manera especial hablar con los graduados del año 2012. It's a pleasure to be able to accompany all of you, and also especially those that graduated in 2012. Somos de la generación de hace 10 años, ¿cierto? 10 años de graduados. Where we're now the generation that graduated 10 years ago. Entonces, aunque nuestro director ya está en la gloria, pues su huella sigue. And if our director is now up in glory, his legacy is still there, here. Entonces, es una bendición compartir con ustedes, con sus familias, So it's a pleasure to be able to take part with your family. ver cómo Out here, nuestros hijos están creciendo, see how your children have grown. ver cómo los que vimos hace 10 años como los niños, ya hoy son los jóvenes, ya para adultos, Where what was seen 10 years ago as young people, they're now grown into adults. y cómo nos tocará ir dejando una generación también a nosotros si el Señor no viene And now for todavía. us as an older generation, it'll be our turn to go if the Lord does not come. Así que en parte nosotros tenemos que seguir fieles, hermano, por estos jóvenes. In part, we have to continue to be faithful for these young people. También le doy gracias a Dios por el compañerismo que me corresponde con el pastor Arnulfo y con el misionero Luis Bolaños. So thankful to be able to be with Brother Arnulfo and Luis Bolaños. Muchas gracias al pastor Arnulfo que siempre me brinda muchas grandes atenciones. Thank you, Brother Arnulfo, for always being there for me. Y el misionero Luis Bolaños que me pone a hacer cosas que no me dice, Always making me do things que no me avisa that he doesn't ever tell me about. y que me pone a comer otras cosas que yo no entiendo qué es eso, pero las como. And he ate these things, I don't even know what they are. But Porque él dice que son buenas para mi salud, he says they're good for my health, para la salud de él y para todo el mundo, no sé, toda la humanidad. and everybody, all humanity. Amén, gloria a Dios por eso, gracias a Dios. También debo decir que hoy en esta tarde están Claudia y Tania, ¿cierto? Están Claudia y Tania. Ellas son amigas mías de hace 28 años, más o menos. Wow. So we're God for that, and also thankful for Claudia and Tanya, who are friends of mine from 28 years ago. Y tal vez hace 25 años que no nos vemos, ¿cierto? Más o menos. It's been maybe 25 years since we've seen each other. Ellas viven en Boca Ratón, They both are both no. entonces estoy muy contento de que vengan y me saluden. Se enteraron que estaba por acá y vinieron hasta acá, entonces qué bueno que están aquí. I'm happy to see they're able to come say hi. They saw us here, so they came by. Y gracias a Dios también por hermano Rosendo y los hermanos de Dylan. So thank you, Brother Rosendo and the brethren from the land. Hermano Rosendo sabe cuánto lo quiero. Rosendo knows how much I love him. No me dejó solo cuando envié ese correo hace 14 años o algo así. ¿Cierto? Me escribió, me respondió. Who never left me alone ever since he started sending me any type of message or letters. Tuvimos un buen tiempo hace unos meses o tal vez en Lima, ¿cierto? Tuvimos un buen tiempo por allá. We had a good time for a few months in Lima, Haciendo algo que nos gusta a los dos y es predicar en la calle. doing something that we both enjoy, which is preaching
preaching out in the streets. Al final, hermano, después de todos los títulos y todas las cosas, seguimos siendo predicadores de la calle. Amén. So after all these titles Yeah. that we have, we still continue to be preachers of the street. Al final de todo, lo que nos gusta es pararnos en una esquina y empezar a predicar en una esquina. What we like to do is go out to a corner and preach there on that corner. Con todos los estudios y conocimientos y trabajos y todo, terminamos en eso. All the studies and everything that we have, we end up back there. Pero bueno, Well, esa es la vida. Amén. Esa es la vida que tenemos ahora. that's the life we have now. Y Dios nos dio esa vida y gloria a Dios por eso. God gave us that life and glory to God for it. Bueno, hermano, voy a predicar de Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, We're gonna start preaching from 2 Kings chapter 13, verso 14 verse 14 al 21. to 21. Dice así la palabra de Dios. What does that say? Eliseo estaba enfermo de su enfermedad, de la cual murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Where it said there, now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him and wept over his face and said, O my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. Y díjole Eliseo: Toma el arco y las saetas. Entonces él tomó el arco y las saetas. And Elisha said unto him, Take bow and arrows, and he took unto him bow and arrows. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Encabalga tu mano sobre el arco. Y él encabalgó su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. He said to the king of Israel, Put your hand upon the bow, and he put his hand upon it, and Elisha put his hand upon the king's hand. Y dijo: Abre la ventana de hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los siros en Afec hasta consumirlos. And he said, Open the window eastward, and he opened it. And Elisha said, Shoot, and he shot. And he said, The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria, for thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou hast consumed them. Y tornóle a decir: Toma las saetas. Y después que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. And he said, Take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, Smite upon the ground, and he smote thrice, and stayed. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: A herir 5 o 6 veces herirías a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora 3 veces herirás a Siria. The man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten 5 or 6 times, then hadst thou smitten Syria till thou hadst consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. Y murió Eliseo, y sepultáronle. Entrado el año, vinieron ejércitos de moabitas en la tierra. And Elisha died, and they buried him, and the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. Y aconteció que queriendo uno sepultar a un hombre, súbitamente vieron al ejército y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y fue y tocó el muerto los huesos de Eliseo y revivió y levantóse sobre sus pies. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a man of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Pastor, ¿se puede orar? Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este día, Señor, y por el privilegio, Señor, que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de estar acá, Señor, para escuchar de tus santas palabras, Señor. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de este libro, Señor, que nos ayude, Señor, que nos quite cualquier cosa, Señor, de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, Señor, que nos esté impidiendo, Señor, poner atención a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Fabio, Señor, y te pido que lo puedes usar en este momento, Señor. Y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Aquí estamos en el final de la vida del profeta Eliseo. Here we're at the end of the life of the prophet Elisha. La última vez que lo vemos es cuando llama a uno de los profetas para ungir a Jehú. The last time we see him is when he's calling another prophet to go and anoint Jehu. Como está en el capítulo 9, versículo 1, Where it's in chapter 9, verse 1.
Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y dijo, le ciñe tus lomos, toma esta alcuza de aceite en tu mano, ve a Ramón de Galaad. It says, and Elisha the prophet called one of the children of the prophets and said unto him, gird up thy loins and take this box of oil in thine hand and go Dos. to Ramoth Gilead. Y cuando llegues allá, verás allá a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nansí, entrando haz que se levante entre sus hermanos, y meten en la recámara. 2, and when thou comest thither, look out there Jehu the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, and go in and make him arise up from among his brethren and carry him to an inner chamber. Y toma la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza. And take the box of oil and pour it on his head. Este Jehú se encargó de destruir la casa de Acab y a los profetas de Baal que había introducido Jezabel. This Jehu was in charge of destroying the house of Ahab and the people that the prophets of Baal. Pero Jehú no obedeció totalmente a Jehová, obedeció en parte. But Jehu didn't only obey the Lord fully, but only in part. Mire, segundo libro de Reyes 10, 27. 2 Kings 10:27. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron la casa de Baal e hicieron las necesarias hasta hoy. They break down the image of Baal, break down the house of Baal, and made it a dry house unto this day. Mira el 28, así rayó Jehú a Baal de Israel. 28, thus Jehu destroyed Baal out of Israel. 29, con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. 29, howbeit from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, Jehu departed not from after them, to wit the golden calves that were in Bethel and that were in Dan. Jehú obedeció en parte. Jehu obeyed in part. Entonces llegó el juicio de Dios a través de Hazael, rey de Siria. And came the judgment of God through Syria. El hijo de Jehú fue Joacás y el de Joacás fue Joás. Who the son of Jehu El hijo de Jehú fue Joacás y el de Joacás fue Joás. was Joachaz, and the son of his was Achaz. Y este joven Joás es quien va a despedir al profeta Eliseo en su lecho de muerte. This young man was the one that was going to leave, was going to follow Jehu's to the death. Era importante para el varón de Dios, era importante para el rey despedir al varón de Dios. It was important for that man to be able to see the man of God off, Tener la bendición del varón de Dios. to have that blessing of the man of God. Seguramente, o como lo vemos ahí, ya estaba enfermo, delicado de salud. And as we saw, he was very delicate in his health. Porque la bendición de la persona que está muy enfermita parece muy importante, ¿cierto? El anciano que está muriendo. Blessing for a man who's about to die, it seems to be very important. Ahorita yo veía a quién le recibían más los folletos. So right now, I was looking at who was Cierto, hermano. receiving the tracts more. Unas hermanas que estaban ahí, Some sisters that were there, las hermanas ancianas, the older woman, todo el mundo le recibía el folleto. everybody would receive their A tract. nosotros no nos recibían los folletos. They wouldn't receive any from us. Ella simplemente lo daba y todo el mundo le recibía el folleto. Or just pass it on, everyone would take it. Estaban recibiendo la bendición de ella de alguna manera, ¿cierto? Deme el folleto, deme. They received the blessing from them any way they could. Eso es así, hermano. That's how it is. Joás visita a Eliseo ya enfermo, lo saluda con las palabras dichas por Eliseo cuando Elías fue arrebatado. So Joaz goes to visit Elisha to get that blessing from him before he's gone. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Where he says, Father of 13, 14. He says, Father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. Joás estaba bien sentimental. La Biblia dice que llegó llorando. Joaz was very sentimental, he came crying. Estaba más fuerte el que estaba muriendo que el que estaba reinando. The one who was dying was the one who was stronger than the one who was at the time reigning. Entonces Eliseo le dice, toma las saetas o las flechas, Elijah tells him to take the bow and arrow, toma el arco. to take that bow, Y Joás así lo hizo. and that's what Joash did. Al parecer muy nervioso en ese momento, acobardado, lleno de lágrimas. Being very
nerves and scared and full of tears delante del varón de Dios. in front of the man of God. Luego Eliseo le dice que ponga su mano sobre el arco, And Elisha tells him to put his hands on the bow, y Eliseo pone las manos sobre las manos del rey. puts his hands over the hands of the king. Las viejas manos de Eliseo están sobre las manos del joven rey en el arco. So the old hands of Elisha over the hands of the king there and on the bow. Y luego le dice que abra la ventana y le dice, tire. He tells him to open the window and shoot. Y luego de que tira le dice, saeta de salud de Jehová. And when he shoots, he says the arrow of the Lord's deliverance. Era la liberación de Israel contra Siria. It's the liberation of Israel from Syria. La salud de Israel contra Siria. The arrow of deliverance from Syria. Después Eliseo le dice, toma las flechas, y el rey las tomó y le dijo, hiere la tierra. And then he said, take the arrows and smite the ground. Y la hirió 3 veces. And he smote it thrice. Estaba muy nervioso He was nervous y además estaba triste. and was sad. El moribundo profeta Eliseo, viendo la falta de determinación del rey, se enojó con él. And Elisha, seeing the way the prophet the way he acted, he got angry, Y le dice, solo herirás 3 veces a los sirios. saying that you'll only smite the Syrians 3 times. Los podías haber herido más, Or you could have done it more, pero serán solo 3 veces. but you only do it 3 times. Muere entonces Eliseo, y unos moabitas que pasaban por allí querían enterrar a uno de sus guerreros. So Elisha died, and some Moabites there wanted to bury one of their men. Pero vieron a sus enemigos, así que arrojaron súbitamente al muerto en el sepulcro de Eliseo, y el muerto revivió. So they saw their enemies, and so they hurriedly buried their man, and when they buried him, he touched Elisha's bones and revived. Como dice el versículo 21, el muerto tocó los huesos de Eliseo y revivió. It says there in verse 21 that man was let down with the bones of Elisha, and he revived. Así que de esta historia, hermanos, quiero sacar unos contrastes. So in this story here, I want to point out some contrast. El primer contraste es el contraste entre el hombre estable y el hombre inestable. There's contrast between a man who is stable and unstable. Leamos nuevamente el versículo 14. Read 14 again. Eliseo estaba enfermo de su enfermedad, de la cual murió, y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died, and Joash the king of Israel came down to him and wept over his face, and said, O my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. Digo yo, hermanos, que el hombre estable es el profeta. I'll tell you that Amen. stable man is the prophet, El profeta que se está muriendo. the prophet who's died, Y el hombre inestable es el rey, el que va a reinar. and the unstable man is the king, the one who's going to reign. Y lo digo porque la frase que usa, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, They say that because the phrase that said, O my father, the chariot of Israel, es la misma frase que está en 2 Reyes 2:12. is the same phrase that's in 2 Kings 2:12. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos rompió en 2 partes. It says, and Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof, and he saw him no more, and he took hold of his own clothes and rent them in 2 pieces. Es decir, hermanos, cuando Dios se llevó a Elías, Say when God took up Elijah, Eliseo dice esa frase, Elisha says that phrase, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Oh my father, and the chariots of Israel, the horses thereof. Y cuando Eliseo va a morir, And Elisha's gonna die. Joás se la dice a él. Elisha's gonna die. He La says misma to frase. Joash, the same phrase. O sea que esa frase es la frase de la vida de Eliseo. So that phrase is the phrase of Elisha's life. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. My father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. Y esa frase significa fortaleza, fuerza. And that phrase means strength. Esa frase indica que el ministerio espiritual de este hombre fue un ministerio fuerte, That means that the spiritual ministry of this man was one that was strong, que estuvo hasta el final. that was there till the end. Un hombre que soportó espiritualmente a los que estaban con él. A man who supported spiritually those that were with him. Por el contrario, el rey estaba triste, llorando. But on the contrary, the king was sad and crying, Sabe que perderá al profeta que ha guiado a Israel en tantas hazañas. and knew that he would lose the prophet that had guided
No dudo, hermanos, que las lágrimas que nos llegan cuando perdemos a alguien que nos ha fortalecido, No doubt that the tears come when someone that we lose was someone that would strengthen us. no dudo que nos lleguen lágrimas, hermanos, cuando perdemos a alguien que nos ha formado. No doubt that we have tears when there's someone that we know formed us is going away. No es raro, hermano, que lloremos cuando perdemos a nuestro patriarca espiritual. It's not strange for us to cry when we lose our spiritual patriarch. Pero el punto aquí es que Joás estaba haciendo lo malo delante de Jehová. But the point here is that Joash was doing what was wrong in front of the Lord. Cuando uno sabe que no están dando conforme a las palabras de Dios When someone knows they're not going according to the words of God, y se está muriendo el profeta de Dios, and the prophet of God is dying, hay lágrimas amargas, there are bitter Amén. tears, hay lágrimas de dolor, tears of pain, porque se está muriendo aquel que nos exhortaba, because the one that exhorted us is now dying, aquel que nos sostenía en la fe. the one that would keep us in the faith, Se está muriendo el que nosotros decimos, hombre, en este me apoyaba. the one that the one that's dying is the one that would say, oh, they would help me out. Y qué dolor que nuestro patriarca espiritual nos esté exhortando y diciéndonos lo que tenemos que hacer, It brings pain to see that our patriarch, spiritual patriarch, cómo tenemos que vivir, who would tell us how we gotta act, sostenernos en la vida espiritual, and keep ourselves in our spiritual life, y no lo hagamos and we don't do that, y lo veamos muriéndose. and then we see that he's dying. Tenía que llorar, He had to cry. tenía que estar llorando ese rey. He had to be crying there, that king. Así que Eliseo termina sus días fuerte, fortalecido en la fortaleza de Dios. Elisha ends his days strongly with strength in the Lord. Un profeta moribundo, fortalecido, y un joven rey débil y llorando. An old prophet, strong, and a king that is young and crying. Lágrimas amargas, endechas amargas, como dice Ezequiel. Lamento por aquello que debió de hacer y no lo hizo. Where he's crying bitter tears, like Ezekiel said, that I lament for the things that I should have done, but I did not do. Por no aceptar los consejos del hombre de Dios o por criticar a aquel quien le hablaba con una Biblia abierta. And for not accepting the exhortation of the man of God and not living with his Bible open. El segundo contraste está entre las manos firmes y las manos que tiemblan. And the second contrast is between hands that are solid and hands that tremble. Mira el versículo 15, Look at verse 15. 13-15. Díjole Eliseo, toma el arco y las saetas. Entonces él tomó el arco y las saetas. 16. Y dijo Eliseo al rey de Israel, encabalga tu mano sobre el arco. Y él encabalgó su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. And Elisha said unto him, take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows. 16. And he said to the king, put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hand. La escena es muy dolorosa. The scene is very painful. El rey está allí llorando y temblando con el arco en la mano. The king is there with the bow in hand, crying and trembling. No sabía qué hacer con eso. And he did not know what to do with that. Eliseo le dice, ponga la mano ahí. Elisha told him, put your hands there. Y este hombre está ahí llorando sin saber lo que Eliseo le quería mostrar, lo que se venía para él. This man is crying there because he did not know what Elisha had in store for him. Entonces en ese temblor, And in that trembling, ¿qué tiene que hacer Eliseo? what does Elisha have to do? El viejo moribundo, The old man ponerle las manos, put his hands on him sostener las manos al muchacho. and hold his hands still. Esto es lo que tiene que hacer. That's what he had to do. Las manos firmes y las manos que tiemblan. Still hands and trembling hands. Y le dice, abre la ventana, te voy a enseñar lo que va a pasar. So he tells him to open the window and he tells him, look, this is what's going to happen. Yo creo que el rey ni se estaba dando por enterado. And I don't even think the king was really listening. El rey ni sabía lo que tenía que hacer. The king didn't really know what he had to do. Las manos del viejo profeta están firmes porque tiene la esperanza de una vida eterna. The hands of the old prophet were still because he had hope in an eternal life. Las manos del viejo profeta están firmes porque sabe lo que ha hecho. The hands of the old prophet were still because he knows what they Porque are. sigue confiando en Dios que seguirá salvando. And he continues to trust God who will continue to save. Las manos del rey son temblorosas, temerosas, no están firmes, están débiles. The hands of the king are shaking and trembling and they're not as still. El rey teme que sus enemigos lo vencerán, no tiene confianza en Dios. And he fears that his enemies will win and that he does not have
trust in the Lord. Se está muriendo el hombre de Dios. The man of God is dying, El rey no se está regocijando en Dios. and the king is not rejoicing in the Lord. No cree que Dios tiene todo el control. He does not think God has control in everything. No entiende que Dios es poderoso, que salva. Nor understands that God is strong and can save. Entonces sus manos están débiles, temblorosas. So his hands shake and tremble. ¿Y eso qué significa? And what does that mean? Si no confiamos en Dios y en su palabra, no podemos hacer nada, hermanos. If we don't trust in the Lord and his word, we cannot do anything. Eso significa que no tendremos fuerza para continuar con nuestras metas. That means we don't have the strength to be able to continue with our goals. Eso significa que veremos a nuestros enemigos mucho más grandes que nosotros. That means we'll see our enemies as much larger than us. Que desistiremos de toda prueba, desistiremos de toda confrontación. Nos dará miedo cualquier oportunidad. And we back down from any type of confrontation, anything that goes against us. El miedo nos podrá y nos vencerá. Our fear would beat us. Y eso significa una iglesia llena de miedo, And that means a church full of fear, que no se atreverá a hacer nada, that would not attempt to do anything, que a todo le encontrará un problema, where they'd find a problem in everything, porque el miedo le ganará a esa iglesia. because fear will win in that church, Una iglesia de manos débiles. a church of shaking hands. No necesitamos las manos del joven rey, necesitamos las manos del viejo profeta, Not Amen. in the hands of that young king, but of that old prophet. sosteniendo el arco. Holding that Ah, está muy sword. viejito, pero las tenía más firmes que el muchacho. Oh, he's old, but he had his hands still more than the young man. Y el tercer contraste, hermanos, And the third contrast, el hombre de fe y el hombre incrédulo. the man of faith and the non-believer. Dije que el primero era el hombre estable y el inestable. I said the first one was the stable man and unstable El man. segundo era las manos firmes y las manos que tiemblan. The second one was still hands and trembling hands. Y el tercero, el hombre de fe y el hombre incrédulo. The third one, a man of faith and a non-believer. Mire versículo 18 y 19. Look at verse 18 and 19. Y tornóle a decir, toma las saetas. And he said, Y después que el rey de Israel las hubo tomado, díjole, hiere la tierra, y la hirió 3 veces y cesó. And he took them, and he said unto the king of Israel, smite upon the ground, and he smote thrice and stayed. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, a herir 5 o 6 veces herirás a Siria, hasta no quedar ninguno. Empero ahora herirías a Siria. Empero ahora 3 veces herirás a Siria. And the man of God was brought with him, and said, Thou shouldest have smitten 5 or 6 times, then hadst thou smitten Syria, until thou hadst consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. El hombre de fe es el que está muriendo. The man of faith is the one who is dying. El hombre incrédulo el que quedará reinando. The non-believer is the one who is going to be reigning. El hombre de fe quiere 5 o 6 nuevas victorias. The man of faith wants 5 or 6 more victories. El incrédulo se conforma con 3 y eso que no sabía lo que estaba pasando. One who isn't believing in anything is only smiting 3 times, believing 3 more. Pero algunos dirán, And one might say, ¿y el rey por qué no, el profeta por qué no le dijo? Las veces que tire la flecha es las victorias. why did the prophet tell them that if you smote it more, that's how many victories you'd have? Porque a lo mejor si el profeta le dice, vean, las veces que tire la flecha son las victorias que va a tener. Many times he threw those arrows out. that's Él la tira 10 veces. So why not do it 10 times? He do that. Lo estaba probando. But he was trying to Esa test es la it. fe. And the faith. That's faith. Yeah. Tire las flechas. Tiró 3 ahí, todo nervioso. Those arrows, and he did that all nervous. Estaba probando. And he was testing them. Como cuando uno le dice a alguien, hágame esto, y si te encontrás por allá a alguien, le entregas esto. Uno está probando, a ver, no está esperando que lo encuentre. Where, Está esperando que vaya y lo busque. where someone goes and says, hey, look, can you do this for me? Or you gotta go and get this from this person. You trust and see if they'll do that. You don't really check for it. Entonces, mis hermanos, este hombre no actuaba con fe. So this man did not act with any faith. Algunas veces Dios nos pone a prueba. Sometimes God gives us tests. Y si Dios nos pide que demos un paso, And if God does not see us take that step, demos 2 a ver qué tal. Yeah. we should instead of Amen. fear, instead of not taking a step, Demos el segundo o el tercero a ver qué pasa. we should take 3, 4, and just see what happens. Y si Dios nos dice, ¿por qué dio más? And if someone asks, why'd you do more? Bueno, y a ver qué tal. Well, I wanted to see what would happen. Confío en ti. I trust in you. Esas son las 3 contradicciones que encuentro, hermanos. Those are 3 contradictions I see here. Todo esto, 3 contrastes, perdón. Todo esto gira alrededor de la saeta de salud de Jehová a favor de Israel y en contra de Siria. 3 contrasts, I mean, that's all around the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. Versículo 17, míralo nuevamente. Verse 17, we'll look at it again.
y dijo, abre la ventana de hacia el oriente, y como él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salud de Jehová, saeta de salud contra Siria. It says, and he said, open the window eastward, and he opened it, and Elisha said, shoot, and he shot, and he said, the arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of the Lord of deliverance from Syria. Esto debe ser porque esas tierras habían sido conquistadas por Hazael, rey de Siria, y ahora debían volver a ser de Israel. This should be because of those lands being conquered by Hazael, the king of Syria, and that's why Israel would now conquer it with their king. Y tirar una flecha era una declaración de guerra. And shooting that arrow would be a declaration of war. Con el miedo que ese hombre tenía, And with the fear that man had, yo creo que él quería que la flecha cayera ahí, al ladito de él. I think he wanted that arrow to just shoot and land right next to him. No quería conquistar nada, And not conquer anything. pero esa era la flecha de salvación para Israel But that contra Siria. was the arrow of the deliverance of Syria, from Syria. Ahora, hermanos, sabemos que Joás está temeroso de su futuro, And now we see that Joash was fearful of his future. pero Eliseo le dice, dispara la flecha Elisha tells him, shoot. y comienza tu nueva vida sin mí. And then your life after me will begin. No es el momento de retroceder, es el momento de conquistar. It's not the moment to go back, but to go and conquer. La flecha que usted acaba de lanzar es la flecha de guerra, The arrow you shot is the arrow of war, pero es la flecha de salvación. but it's also an arrow of salvation. Cuando usted decidió emprender ese ministerio, esa es la flecha de salvación de Dios. You decided to start that ministry, that is the arrow that is shot for the Lord. Así que no tenga miedo, So don't be fearful, que hasta el día de hoy Dios nos ha dejado en vergüenza. because until today the Lord has left us without any shame. Confíe en la saeta de Dios. So have faith and trust in that arrow of the Lord. Dispárela. Shoot it. Tenga fe. Have faith. Hay gente que piensa que cuando Zacarías escribió en la tabla, Juan será su nombre, el padre de Juan el Bautista. Él escribió Juan, ahí empezó a hablar. Llegó la fe. Some people believe that Zechariah, when he started writing on the tablet about what would be his name, John, was when he began to speak. Y hay gente que piensa que cuando María dijo, la Virgen María dijo, And some people believe that when the Virgin Mary said, he aquí la esclava de Dios, hágase en mí tu palabra. he said, the servant of the Lord, El día have you dijo así. worded me? Have you He worded aquí la me? esclava, hágase en mí tu palabra. Be your servant and have your word be done. Ahí fue la concepción. That was when the conception happened. Hay que tirar la flecha. You have to shoot Usted no it. puede quedar así. You can't just Suéltala. stay there. You have to let it go. Suéltela. Let it go. La fe. The faith. Si no está, ay, no voy a tirar esta flecha. Suéltela. Not if you're still shaking. Suéltela. Let it go. Para que empiece a actuar. Start to act. Confíe en la providencia de Dios. Be trust. La Biblia dice, creí, por tanto hablé. And the Bible says, but I believe and No dice, creí, por tanto me callé. I believe and then I spoke, or not I believe and stay quiet. Si dispara la flecha de Dios, no se quede a medio camino, siga adelante. You shoot the arrow of the Lord, don't just stop halfway. Dios no deja su palabra en la mitad, Él la termina. The Lord does not leave his word halfway, he finishes it. Esta iglesia, aquí en Hialeah, This church here in Hialeah tiene que seguir disparando las flechas de Dios. has to continue to shoot those arrows of the Lord. Y los que nos estamos poniendo viejos, tenemos que tener esas manos firmes Those of us that are getting old have to have those still hands para los jóvenes que llegan. for the young people that are coming after. Porque los jóvenes van a ver, ay, es que mi papá, mi mamá, vea, claudicaron en la fe, no siguieron. The young people will then say, oh, you know, my mother and father, they failed in the faith No. and then continue. Ya me duele por aquí, ya me duele aquí. No, pero tenga así, firmeza. Amén. Amén. Firme. Que cuando su hijo lo vea, diga, ah, mi papá se quedó firme. Mi mamá se quedó firme. El pastor se quedó firme. Amén. Amén. Yo podía sentir cuando él pone las manos sobre mí, así es que es hijo. I could feel how his hands were
Suéltala. Let it go. Hermanos, ¿qué dijimos? Nuestros hijos ya crecieron. So, brothers, when we Y ahí see se vienen otros. our children have grown, and then more will come later. Tenemos que tener la fe de ese profeta ya moribundo. We have to have that faith of that old prophet. Y mire que Dios no se queda con nada, hermano. And we see that the Lord is in that nothing. Dios es perfecto. God's perfect. Esto me lo dijo Philip Robinson. This is something that Phil Robinson told Tengo me. que decirlo porque a lo mejor él está viendo en este momento. Yes, he might be watching. Y después nos va a decir, dijiste algo que yo te había dicho y no había dicho que yo el que lo dije. They'll say, oh, you said something I told you, but you didn't say anything. Philip Robinson me decía, mira, Eliseo tenía la doble porción de Elías. The Robinson was telling me that Elisha had double what Elijah had. ¿Sabes cuántos milagros hizo Elías? You know how many miracles Elijah did? Yo no sé, I don't know. 16. 16. Ah, bueno, usted que cuenta todo ahí en la Biblia. You know, whatever you might count there. Me gusta contar y seguir contando. Sí. Next count, keep counting. Y me dijo, ¿y sabes cuántos hizo Eliseo? And then he told me, well, you know how much Elijah did? Yo no sé, 31. I said, I don't know. Ah, faltó uno, pero el último lo hizo cuando estaba muerto. And he did 31. And it's like, oh, Es que era el doble. But no, he did No se queda con nada. one more than do double, but he did it at the end right there. Tire la flecha. So don't leave with nothing and throw that arrow. Que a lo mejor aunque muerto todavía estaremos actuando. Amén. 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 Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Por este momento. Por esta conferencia, Señor. Por la bendición de estar aquí. Gracias, Señor, porque es un tiempo especial para la iglesia. Y creo que ha sido un tiempo especial para todos nosotros. Y aún para los que han visto los videos, los que han estado conectados. Eres tú, Señor, el que sigue obrando. Queremos seguir firmes en la fe, como iglesia, como compañerismo. ¿Cuánto falta nos hace, Señor, reunirnos y fortalecernos los unos a los otros? Gracias por esta palabra viva, eficaz, que llena nuestro ser. Señor, que alguien pudiera decir que somos como Eliseo, si no en los milagros, por lo menos en la constancia, en la fortaleza, en la fe, en no titubear, en sostenernos, en mantenernos. Pues si a lo mejor los demás no lo ven, que los jóvenes que aquí, los niños que aquí lo vean, lo entienden. Si tú no has venido, Señor, ellos serán la generación a seguir dando esta palabra. Como dijimos ahora, Señor, a lo mejor lo único que somos es predicadores de la calle. Pues que permanezcamos y que la generación que viene vuelva a las calles, siga en las calles. Amén. Amén. La gloria es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Mi pastor Jeff siempre me decía a mí, mira,
el primer pulpo que tú tienes, me dice, es allá afuera, me decía, no está aquí, me decía. And Pastor Jeff would always tell me that your first pulpit is the one out there, not the one here. Y eso es lo que debemos de hacer. That's what we should do. Debemos de ver esas almas que están allá afuera perdiendo. We should see those souls out there that are being lost. Yo le quiero dar gracias a Dios porque aquí en la iglesia hay hombres que aman las almas perdidas. I want to thank God for the men here in this church that love those lost souls. Y hemos tratado de tomar un punto de evangelización para esas almas, de ir afuera a predicar la palabra de Dios. Try to make it a point to go out and witness to those souls that need salvation. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir para adelante. With the help of our Lord Jesus Christ, we'll continue moving forward. Y como dice nuestro hermano